la grabación. Voy a aperturar la cámara para saludarles a todos. Entonces, muy buenos días para todos. Tenemos video ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Buenos días. Sí, todo tranquilo. Vamos a ver. Ayer mandé unos materiales, ¿verdad? Después de la clase, pero que los hayan visto. Es lo relativo a la línea recta en general y le mandé en particular también uno adicional que es el enfoque vectorial de la recta. Esto es lo que vamos a ver inicialmente. Así que paso a presentarles ese enfoque de línea recta en forma inicial y luego retomo la parte final del material que teníamos, ¿verdad? Que vamos a cargarlo y era lo relativo a las ecuaciones de la línea recta. Será uno y el otro es la ecuación vectorial de la recta como material número 2.1, ¿verdad? Ok. Ok. Comienzo con el enfoque vectorial. Cuando ya tengamos visión, me contactan, por favor. ¿Pueden ya ver la pantalla? Sí, ya se puede ver, ingeniero. Muchas gracias. Ok, entonces, este enfoque vectorial de la recta, aquí resumía esto, está asociado a dos cosas. Uno, el conocimiento de un punto de la recta que le pueden llamar P sub 1, X1 y Y1, o como acá, P sub 0, X0 y Y sub 0. Este es el primer concepto. ¿Por qué? Porque una recta va a pasar por un punto, pero además puede pasar por ese punto, pero con infinidad de inclinaciones. Si no, entonces va a ser un vector direccional que va a tener coordenadas A, B o B sub X, B sub Y, que también en algunos textos así aparece. Ese va a ser un vector en la misma dirección de la recta. Aquí se le está colocando A, B, pero digo, puede ser B sub X, B sub Y. ¿Qué tenemos acá? Una línea recta, R o L, un punto de la recta, P sub 0, pero además tengo ese que está en verdecito, un vector en la dirección de la recta. Puede estar sobre la misma recta, como está acá, podría estar más arriba o más abajo, pero siempre paralelo a la recta, sería la misma dirección. Pues basado en eso, el enfoque vectorial pasa del hecho de generar desde el origen hacia el punto P sub 0 y hacia el extremo del vector, ¿no? Generar vectores posicionales, es decir, el enfoque es hacer esto. Primero, yo declaro, aparte del punto P sub 0, otro punto P, de tal manera que vamos a tener entre 0 o el origen y el vector P, un vector posicional o P. Creo que hay alguien pidiendo entrada, sí. Ya voy a pasar asistencia, así que vamos a darles admisión a los compañeros que se están incorporando. Bueno, ok. Entonces decía, tengo la línea recta, tengo el vector V y tengo primero un punto P sub 0 y este vector B en la dirección de la recta. Sin embargo, elijo un punto, no el P sub 0, sino que otro punto P, siempre de la recta. Y declaramos entre el origen que está acá y el punto P este vector.
Si ustedes observan, yo podría trazar otro vector también de origen a P sub 0, de P sub 0 hasta P, y cerrar ese vector con esta resultante. O sea, vectorialmente, si yo tengo de origen a P sub 0 un vector con esa flechita acá, de P sub 0 a P el otro vector, el vector resultante es aquel que parte del origen del primer vector, que sería este, al extremo final del último, que en el fondo es esto que tenemos acá. De O a P sub 0, yo le sumo a O P sub 0, primer vector, le sumamos vector P sub 0 a P, y eso nos va a dar el vector resultante OP. Pues bien, ese vector resultante OP, de O a P, como P va a tener coordenadas X, Y, es lo que vamos a definir como la ecuación vectorial de la recta. Entonces diríamos P sub 0 P. Vamos a tener acá, aquí, de O hacia P, sería O P sub 0 más P sub 0 P. Pero ahora traduzcámoslo esto en ecuaciones. Siempre el primer punto es 0, 0. Acá este punto P, si lo quisiera identificar, tendría coordenada X, Y. Si a X, Y yo le quito 0, 0, el vector OP me quedaría aquí al lado izquierdo, entre paréntesis, X, Y. Igual, OP sub 0, de O a P sub 0, este tiene, como veíamos al principio, X sub 0 y Y sub 0. O sea que va a quedar acá X, Y igual X sub 0 y Y sub 0 más el vector que va de P sub 0 a P. Pero ese vector que va de P sub 0 a P, si usted lo recuerda, porque aquí teníamos este vector V, ¿qué va a ser? Va a ser un vector múltiplo del vector V, o sea, sería un vector P sub 0 P, este sería un múltiplo T del vector V. De tal manera que al final de cuentas, ¿qué tengo? Tengo primer vector OP sub 0 más TB igual OP, que es lo que tenemos acá. OP va a ser igual al vector que va de O a P sub 0 más T veces el vector B. Y esta ecuación es la ecuación vectorial, solo que traducido con coordenadas vamos a tener X, Y, X sub 0 y Y sub 0 y T veces el vector V, que he definido como AB, pero puede ser B sub X, B sub Y. Esta es la ecuación que tenemos como ecuación vectorial. Hay una persona pidiendo ingresos. Ok, vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación vectorial de la recta. De esa ecuación vectorial, que sería la ecuación en términos de X y Y, ese es el vector de O a P, este, más OP sub 0, que sería X sub 0 y Y sub 0, más T veces el vector V. De ahí, si yo igualara las componentes, X primera igual X sub 0 más T veces A, la primera ecuación, y Y igual Y sub 0 más T veces B, nos genera las ecuaciones paramétricas, que es lo que a continuación explico brevemente. Bueno, por ejemplo acá, teníamos un punto P sub 0 de coordenadas 2 menos 3, este es X sub 0 y este Y sub 0, y el vector V, sus coordenadas 1 en X, 5 en Y, pues ahí le vamos a llamar A, B, aunque A es la componente en X y 5 es la componente en Y. Bueno, planteamos la ecuación vectorial anterior, sustituimos X sub 0 y Y sub 0, ¿quién era? Pues era el punto 2 menos 3, ahí está. Más T veces el vector AB de coordenadas, que era 1, 5, y esa, así de simple, es la ecuación vectorial buscada. X, Y, la línea recta en términos de X y de Y, que es el punto inicial, 2 menos 3, más T, que es un parámetro, es una constante, llamemos. En algunos textos se le llama T, como en este. En otros se le puede llamar lambda. En algunos libros aparece lambda. En otros aparece K, porque en el fondo es una constante. Y estas dos componentes son las componentes de un vector paralelo a la recta. De esta ecuación, si yo igualo X igual 2 más T por 1, es la primera ecuación paramétrica. Y la segunda, Y igual menos 3 más 5T. Que son las dos expresiones que vamos a tener. Entonces aquí es lo que explico, ¿verdad? Vengo y pum, llego a tener la ecuación en X, X igual a X sub 0, más
T veces A, que sale de acá, X igual a X sub 0 más T por A, y Y igual a Y sub 0 más T por B. Son las dos ecuaciones paramétricas, ¿no? Y en esas ecuaciones paramétricas que están separadamente indicando lo que vale X y lo que vale Y, que al final son las coordenadas en el punto, digo, las coordenadas de un punto en el plano cartesiano, la primera componente de cada ecuación es ¿qué es? Es el punto de la recta. T es el parámetro y A y B son justamente las coordenadas del vector que tiene la misma dirección que la recta. Y eso lo mostraba acá con otro ejemplo. Es el mismo, ¿verdad? 2 menos 3 y vector 1, 5. Llegamos a tener esta como ecuación vectorial y de ahí, ¿qué nos queda? Que X es igual a 2 más 1 por T y Y es igual a menos 3 más 5 por T, como las ecuaciones vectoriales. Estas dos ecuaciones vectoriales, si yo quiero con ellas dibujar la recta, pues simple y sencillamente con esas dos ecuaciones vectoriales le doy dos valores de T, un T igual 0, para hallar un punto, que de hecho el punto ese va a ser el primero. Vean, ¿qué pasaría si T vale 0? Digo, voy a dar dos valores de T. Primer valor de T, T vale 0. Entonces aquí 1 por 0 se cancela, 5 por 0 se cancela. ¿Qué nos queda? Que X es 2 y Y es menos 3. Ese es el primer punto. Entonces dibujan ese punto, 2 menos 3. Y le dan otro valor de T cualquiera, puede ser positivo o negativo. ¿Qué tal si T vale 1? Bueno, demos T igual 1. 1 por 1, 1. Más 2, 3. Componente en X, 3. 1 por 5, 5. Menos 3, 2. Componente en Y, 2. El punto 3,2 es otro punto. Entonces, une el punto 2 menos 3 con 2 menos 3, ¿verdad? 2 en X menos 3 en Y con el punto 3,2 y ahí traería por esos dos puntos traza la recta. Y si usted dibuja ese vector que va a ser creciente, va a ser un vector que tiene una unidad horizontal y 5 unidades verticales, y esa sería la dirección. O sea, yo quiero dibujar este vector. 1, trazo una línea horizontal de un espacio, y 5, trazo una línea vertical de 5 espacios, como que construir un triángulo rectángulo, base 1, altura 5, y a partir de eso trazo la hipotenusa, y esa sería la recta que la hipotenusa, pero que tendría la dirección 1 en X, 5 en Y, que es el vector. Pues esa misma dirección que tendría ahí 1, 5 es la dirección de la recta que pasa por el punto P sub 0. Bueno, eso es, aquí había otro ejemplo, ¿verdad? Al final es lo mismo, ¿ves? Menos 2 y 1, 3, ¿qué le da? Le daría el punto y el vector. Punto y vector. Luego de ahí se desprenden las dos ecuaciones paramétricas, X igual menos 2 más un T, y Y igual menos 2 más 3T. De ahí, con esto ya terminamos, ¿verdad? Ok, pues esa es la parte inicial de la explicación que ayer pedían. Ahora vamos a terminar el material que ya tienen ustedes en mano. Recuerda, esta era la fórmula general para hallar la distancia entre un punto y la recta. Se colocan las coordenadas de X sub 0 y Y sub 0 multiplicando a los coeficientes A y B de la recta, se suma 6, se divide entre la raíz de A cuadrado más B cuadrado, que fue lo que hicimos acá. Quiero la distancia del punto 2,1, este es X sub 0, 2, y Y sub 0 vale 1. Y lo voy a encontrar, distancia de ese punto a esta recta, 3X más Y más 1, pues este es el valor de A, 1, 3, ¿verdad? El coeficiente de Y que vale 1 es el valor de B y C es el término independiente, y aquí aparecen. Multiplica este 3 por 2, más 1 por 1, más 1, arriba, valor absoluto. Esto le da 8, valor absoluto 8. Y abajo, raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado da 10. 8 sobre raíz de 10 sería la distancia entre este punto y la recta. Ok. Ahora quiero que encontremos las posiciones relativas entre dos rectas. Primero, si las rectas son coincidentes. Una recta coincide con otra si está una encima de la otra, así de simple. Si la recta L1 tiene la ecuación A sub 1X más B sub 1Y más C sub 1 igual 0, va a ser la primera. Y otra similar, solo que con su índice número 2,
en vez de A sub 1X, pues vamos a tener A sub 2X. En vez de B sub 1Y vamos a tener B sub 2Y y en vez de C sub 1 tendríamos C sub 2. Estas son las ecuaciones generales de la recta 1 y de la recta 2. ¿Cuándo vamos a decir que son coincidentes una con respecto a la otra? Pues vamos a decir cuando la segunda recta sea en sus coordenadas A sub 2, B sub 2 y C sub 2 un múltiplo exactamente igual del primero. Es decir, si yo divido A sub 1 entre A sub 2, B sub 1 entre B sub 2 y C sub 1 entre C sub 2 o al revés, aquí podría estar A sub 2 sobre A sub 1, B sub 2 sobre B sub 1 y C sub 2 sobre C sub 1, esos cocientes, los tres, son iguales. Vean esto. 2x más y menos 3 igual 0 y 6x más 3y menos 9 igual 0. Uno, sin necesidad de estar haciendo división, dice, mire, esta ecuación la tengo. Si de esta quiero llegar a la segunda, ¿qué le tendría que hacer a la primera para llegar a la segunda? Dígame. ¿Qué le hacemos a la primera ecuación para que se convierta en la segunda? Pregunto. Multiplicarlo todo por 3. Creo. Multiplica por 3, ¿sí? 3 por 2, 6. 3 por 1, 3 y 3 por 3, 9. Y eso es, mire, yo divido 6 entre 2, 3 entre 1 o menos 9 entre menos 3, que nos da 3. Entonces quiere decir que esta segunda recta, en el fondo, es la misma primera recta, porque la simplifico es la misma, ¿verdad? Es el doble, y siendo una el doble del otro, uno la mitad del otro, uno el triple del otro, etcétera, esas dos rectas no es que no, bueno, en el fondo son dos ecuaciones, de acuerdo, pero muy en el fondo son la misma recta. Porque algebraicamente, ¿qué es lo que he conseguido? Un múltiplo de la primera ecuación, y ese múltiplo de la primera ecuación, lo que cambia es la forma, el fondo no, es la misma recta. Por lo tanto, la primera y la segunda, aunque tengan ecuaciones distintas, coinciden. En el fondo son la misma recta, ¿ya? Eso es la recta coincidente. Paralelismo. Lo mismo. ¿Cómo vamos a saber que son rectas paralelas? Vamos a saber que son rectas paralelas cuando de estas tres relaciones iniciales de coincidencia solo se cumplan las dos primeras. O sea, van a tener distinto el tercer término y su relación va a ser diferente, pero los dos primeros términos, en el fondo, van a guardar una misma relación. Vean esto. Yo puedo dividir A sub 1 entre A sub 2 y B sub 1 entre B sub 2 y esto es lo que me va a dar igual. Vean esta ecuación. 2x más y menos 3 igual 0 la primera y 6x más 3y más 5 igual 0. Claro, 2, 1 y menos 3 y 5 son números distintos, sí, de acuerdo. Pero vean, el 2x para llegar a 6x se triplicó. El 1y para llegar a 3y se triplicó. Quiere decir que tienen la misma relación de proporcionalidad en x y en y. No así en el término independiente. Si yo divido 6 entre 2 y 3 entre 1, mire, eso nos va a dar 3. Claro, si yo divido 5 entre menos 3, da menos 5 tercios. ¿Por qué? Porque estas dos rectas cortan al eje Y en valores distintos. Es más, esta es la relación que nosotros vamos a tener. Sin embargo, hay otra manera de encontrarla, ¿verdad? ¿Se recuerdan en la ecuación general de la recta? Por acá, cuando la estudiábamos, voy a regresar, ¿sí? La ecuación general de una recta que yo les dije, AX más BY más C igual 0, mejor llamémosle con componentes mayúsculas, AX más BY más C igual 0. Yo quiero hallar la pendiente de una recta en forma general. ¿Qué hago? Divido este número A, que es el coeficiente de X, entre B, y le cambio de signo. Eso me da la pendiente de la recta. Y el intercepto de esta recta con el eje Y es menos C sobre B. Bueno, hagamos eso. Menos A sobre B, ¿verdad? Hagamos eso con esta primera recta. ¿Cuánto vale A? Vale 2. ¿Cuánto vale Y? Vale 1. Divida A, 2, entre B, que es 1, y cámbiele de signo. Nos quedaría menos 2 sobre 1 menos 2. Esta pendiente número 1 vale menos 2. Esta otra. Divida menos A
menos 6 sobre 3 que vale b, y menos 6 entre 3 también nos da menos 2. Quiere decir que esta recta 1 y esta recta 2, su pendiente es la misma. Si viéramos el intercepto, diría menos c sobre b, menos 3 sobre 1 daría 3 sobre 1, 3. Y menos b, menos c sobre b, menos 5 sobre 3, menos 5 tercios. Esta recta, que tiene la misma pendiente que la otra, corta al eje y en 3 y esta lo corta en menos 5 tercios. O sea, uno lo corta en una componente en y positiva y al otro en otra componente en y negativa. Pero ambas, si yo las trazara, una estaría por arriba, otra estaría por abajo, pero ambas rectas paralelas, ¿eh? Que ya lo sabíamos al dividir los coeficientes a y b, a sub 1 entre a sub 2 o a sub 2 entre a sub 1 y b sub 2 entre b sub 1, la constante es la misma. ¿Ok? Esas son las rectas paralelas. ¿Y cuándo van a ser rectas que se cortan? Es decir, las intersecantes. Eso es cortarse. Cuando las dos rectas en cuestión sean sus cocientes de los coeficientes tanto de x como de y en el mismo orden diferentes. Hagamos esto. Yo divido 1 en x entre 2 en x. Eso da 1 medio. Yo divido 3 entre 1. Eso da 3. 1 medio y 3 distintos. Entonces, inmediatamente yo sé que estas dos rectas no son paralelas. Lo primero, ¿verdad? Y segundo, como sus cocientes son distintos, estas dos rectas se cortan. Lo que no sé en este momento es en qué ángulo, pero esto me lo va a dar ya otro criterio, ¿no? Y aquí está. Cuando dos rectas son intersecantes, se cortan. Entonces, un primer detalle es que usted, si simultanea esta primera ecuación lineal de primer grado con dos incógnitas con la otra ecuación lineal de primer grado con dos incógnitas, usted va a encontrar al resolverlo simultáneamente el punto x0 y s0, que es el punto de intersección. Y ahora también, aparte de ese punto de intersección, puede hallar, recuerda, había una formulita para hallar el ángulo entre dos rectas, que era a través de la tangente de teta. Lo vimos en el primer concepto. Y la tangente de teta, ¿qué era? Era la pendiente de la segunda recta. Yo comienzo acá, esta es la primera, llego acá, esta es la segunda, pues encontraría la pendiente de esta recta. ¿Y cómo sería la pendiente? Sería menos a sub 2 sobre b sub 2. Entre menos la pendiente de, aquí, bueno, aquí dice L2 y L1. L1 es esta. Entonces yo tendría que ir de L1 a L2 acá. Hallaría la pendiente número 2, que sería menos a sub 2 sobre b sub 2, y la pendiente número 1, que sería menos a sub 1 b sub 1. Y eso lo meto en la expresión esta de tangente de alfa, m2 menos m1 sobre 1 más m2 por m1, y eso nos daría el ángulo, perdón, nos daría la tangente primero y luego con chip tangente hallamos el ángulo. Ok. Aquí, aquello que allá decíamos con tangente, aquí hay otra manera de hacerlo, y es con el concepto de que si yo tengo ya a sub 1, x sub 0 más b sub 1 y sub 0 como expresiones, ¿verdad? X sub 0 dice, pero al final puede ser xy, ¿verdad? Vamos a resolver simultáneamente. Entonces el ángulo de intersección, no con la tangente, sino que con el coseno, va a ser un ángulo, es como que estos fueran vectores, se va a decir, va a ser el arco cuyo coseno va a ser el producto de vectores normales a ambas rectas, producto escalar, entre el producto de sus módulos. Aquí está, ya sea N1, N2 o S1, S2. Bueno, claro, esto es si yo quiero aplicar esta expresión. Ya les decía que había una fórmula en función de la tangente que da exactamente lo mismo, pero quiero conservar esto. Vean, supóngase que yo tuviera en forma vectorial la recta. Esto es cuando la tengamos vectorialmente. La primera recta, xy igual 1, 2 más t, 1 raíz 3. Y L2 es xy igual menos 1, 2 más t, menos raíz de 3 menos 1. Bueno,
tenemos dos vectores directrices. Aquí son vectores normales, aquí son vectores directrices no normales, S1, S2. Bueno, pero esos vectores son estos. Mire, 1 raíz de 3, el primero, y menos raíz de 3 menos 1 el segundo. Esos dos vectores van multiplicados escalarmente. Y multiplicar escalarmente dos vectores es multiplicar una a sus componentes. Usted diría 1 por menos raíz de 3, da menos raíz de 3, más raíz de 3 por menos 1, otra vez menos raíz de 3. Total nos va a dar arriba menos 2 raíz de 3. Y abajo usted multiplica sus módulos. Si yo este 1 lo elevo al cuadrado, me da 1. Más raíz de 3 elevado al cuadrado me da 3. 1 más 3 es 4. Su raíz cuadrada da 2. Este es el módulo del primero y en forma similar el módulo del segundo. Entonces quedaría abajo 4 y arriba menos 2 raíz de 3. Pero el de arriba menos 2 con el de abajo 4 se simplifican, se saca mitad de 2 y mitad de 4 y va a quedar menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, simplemente encuentro el arco cuyo coseno es esta expresión y obtendría la respuesta de 5 pi sextos, o sea, pi vale 180, entre 6 es 30, por 5, 150. Sería un ángulo obtuso de 150. Pero fíjense, si el ángulo obtuso vale 150, es este, ¿ve? El mayor de 90, este. Que este otro, que es el agudo, es el suplemento de 150, 30. Entonces a nosotros nos podrían haber dicho en este modelo, hay el ángulo agudo. Aquí dice ángulo de intersección, también respuesta 150. Pero su suplemento es pi sextos. Hemos obtenido el ángulo mayor. Quiero el ángulo menor, que es el agudo, a 150 o 5 pi sextos. Veo cuánto le falta para llegar a 180, que es pi, de 5 sextos para llegar a pi, que es 6 sextos, le falta un sexto. Y eso es, aquí es 150 y aquí 180 entre 6 es 30. ¿Ok? Y ahí le pregunta por qué, ¿verdad? Porque son ángulos suplementarios. Bueno, pero esta es una manera de hacerlo si usted tiene la ecuación de tipo vectorial, que resulta mucho más fácil que estar transformando esta vectorial en ecuación general. Si usted la tiene como ecuación de tipo general, no recomendamos esa expresión. Dígame. ¿Puede repetir cómo sacó el producto, lo que está en el denominador, lo de los módulos? Se lo voy a hacer en pizarra para que lo vea mejor, ¿le parece? Sí, gracias. Va, ok, cómo no, con mucho gusto. Espera. Regreso, bueno, lo tenemos ahí, regreso al material, digo, a la pantalla, aperturo la cámara, dejo de presentar momentáneamente y voy a aprovechar para hacer un par de ejercicios también, ¿verdad? De rectas, paralelas, coincidentes, perpendiculares, etcétera, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a ver si vemos la pantalla. ¿Sí la vemos? Sí, ¿verdad? Todavía no. Sí se ve. Sí, se ve. Vale, voy a tratar de ubicarla más o menos ahí. Voy a mover el escritorio un poquitín. Ahí nomás. Bueno, ok. Vale, fíjense esto de los conceptos de paralelismo y perpendicularidad. Voy a hacer el mismo ejercicio que ahí está planteado, ¿verdad? Y que nos va a servir como modelo para explicar dos cosas. Una, el concepto de la fórmula arco-coseno del producto escalar de los vectores directrices entre su módulo. Pero vuelvo a insistir, esto es si yo tengo mi ecuación vectorial, esta fórmula. Si no, resulta mucho más fácil. Y voy a comenzar por eso, que es lo más fácil, para luego retomar ese tema. Fíjense. Nosotros podríamos tener una recta número 1
cuya ecuación sea 2x menos 3y más 6 igual 0. Esta es una ecuación general. Y podríamos tener una ecuación número 2 que dice 4x más 5y menos 3 igual 0. Son dos rectas que en el fondo, pues, usted no sabe cómo son, si son paralelas, si son perpendiculares, si son coincidentes o no. Claro, una manera sencilla de ver si son rectas coincidentes, si son rectas intersecantes, es dividir los coeficientes. Yo les voy a llamar A sub 2 sobre A sub 1 y B sub 2 sobre B sub 1. Si yo divido 4 entre 2 y divido 5 entre menos 3, tendríamos claro que 2 es distinto de menos 5 tercios. Por lo tanto, no pueden ser paralelas, ni pueden ser, no pueden ser paralelas porque el cociente tendría que dar el mismo. Pero podrían ser intersecantes. Bueno, pero veamos, coincidentes no son, paralelas tampoco son porque no son iguales. Si no son coincidentes ni son paralelas, pues lo único que nos queda es que L1 y L2 son intersecantes. En el momento que usted tenga esta relación distinta, dice, por lo tanto, L1 y L2 son intersecantes. O sea, se interceptan. Ok. Luego viene usted y dice, quiero hallar el ángulo, porque aquí me están diciendo que tanto esta recta, vea, esta recta no es la misma, pero yo podría hallar la pendiente de esta recta y la pendiente de esta otra. Encontremos y la vamos a hallar. M sub 1 y M sub 2. Para hallar la pendiente de una recta, yo voy a decir menos A sobre B. Veamos si es cierto. Y es AX más BY más C igual 0. No, la pendiente es menos A sobre B, correcto. Entonces aquí sería A sub 1 sobre B sub 1 y A sub 2 sobre B sub 2. Bueno, esta pendiente de la primera recta, ¿qué sería? Sería menos el valor de A. ¿Cuánto vale A? 2 sobre valor de B, que es menos 3. Total, la pendiente 1 vale 2 tercios, positiva. Y la pendiente número 2 divide A sub 2, que vale 4, sobre B sub 2, que vale 5. Y le va a quedar menos 4 quintos y 2 tercios. Estamos en presencia de dos rectas, una de pendiente positiva y otra de pendiente negativa, lo cual conviene a confirmar que son rectas intersecantes. Es decir, esta primera recta tendrá pendiente negativa, o la segunda recta tendrá pendiente negativa, y la primera recta tendrá pendiente positiva. Eso es lo primero. Luego decimos, entre esas dos rectas yo puedo hallar el ángulo de intersección, que podrá ser medido de L1 a L2, y a eso le llamo alfa. Si ese ángulo me da ángulo obtuso mayor de 90, pues sé que el otro ángulo medido de L2 a L1, ese va a ser 1 menos A. ¿Sí? Ok. Para esa expresión no vamos a usar esta recta o esa fórmula del arco coseno. ¿Por qué? Porque esa es cuando yo tengo vectores que son directrices y tengo esa posibilidad de hacerlo vía esa expresión. Aquí no, aquí vamos a usar, en esta expresión vamos a usar la tangente de alfa, es la diferencia de pendientes entre uno más su producto. Esa es la expresión que vamos a usar. Y en consecuencia, ahí me sustituyen datos y diremos que la tangente de alfa es
¿Cuánto vale M sub 2? Vale menos 4/5. Menos, ¿cuánto vale M sub 1? Vale 2/3. Entre 1 más el producto de menos 4/5 por 2/3. Y ahí eso nos va a dar algo. Vamos a ver cuánto es ese algo. En el numerador tenemos menos 4/5. Le tengo que restar 2/3. Eso al operarlo da menos 22/15. Y abajo, a la unidad, le tengo que restar, porque más por menos va a dar menos 8/15, ¿verdad? 4 por 2, 8 y 5 por 3, 15. A la unidad le voy a restar 8/15. Esto me da 7/15. Claro, cuando divido menos 22/15 entre 7/15, me daría que la tangente de alfa, menos entre más da menos, el 15 de arriba de divisor y el 15 de abajo se simplifican, me quedaría menos 22/7. A eso que es la tangente le aplico shift tangente, de menos 22 entre 7, y le va a dar un ángulo de menos 72/34. O sea, alfa tangente a la menos 1 de menos 22/7 nos va a dar un alfa de menos 72/34. Ok, claro, ese es un ángulo negativo. ¿Por qué negativo? Porque se está midiendo en sentido contrario o en sentido horario, no en sentido, yo tuviera las dos rectas L1 y L2, lo que estoy midiendo entre L1 y L2 es un ángulo, pero que tendría este sentido. Por eso es negativo. Si yo le doy el otro sentido, pues ese es positivo. Si le aplico valor absoluto de alfa sería 72/34 y ese es el ángulo de respuesta. Si el ángulo agudo, 72/34. Si el ángulo es negativo, aquí es menos 72/34, simplemente le doy valor absoluto y ya obtengo ahí la respuesta. Bueno, ese es el concepto de ángulo entre dos rectas. Bueno, pero puede ser que en un momento dado, cuando usted aplique el concepto, resulte que una pendiente es el múltiplo, digo, una pendiente positiva, otra negativa, y una el recíproco de la otra. Es decir, cómo hallar, ya lo vamos a hacer como ejercicio, una recta perpendicular. Pero antes voy a regresar a la temática que ahí teníamos. Ok, copien hasta ahí, si no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Se ve todo? Si quieren les mando fotos para que podamos continuar. Va. Ok. Este mismo criterio de ángulo hoy lo vamos a ver, pero cuando ya no tengamos las rectas en forma general, sino que tengamos, como aparecía ahí en el folleto, las rectas, pero como ecuaciones vectoriales. Y entonces, en el folleto, si lo tienen en la mano lo ven, si no, yo se los escribo ahí en pizarra, ¿verdad? Ok, voy a borrar eso que está en pizarra. Si alguien no lo copió, ahí le acabo de mandar una fotografía. Cuando se tienen
no las ecuaciones de la recta en forma general, sino que las tenemos como expresiones de tipo vectorial. Le dicen ahí, la recta 1 es x, y igual. Aparece exactamente el mismo valor 1,2 más t veces y aparece el vector directriz 1 raíz de 3. Y la recta número 2 dice x, y igual menos 1,2 más t veces y aparece el vector menos raíz de 3 en x, 1 en y. Bueno, esos son los dos conceptos. Claro, ahora ya no tengo ecuaciones generales. No puedo hallar la pendiente acá. Sí se podría hallar. En el fondo es raíz de 3 sobre 1 o 1 entre menos raíz de 3. Sí se puede hallar. Pero lo quiero hacer con la expresión que ahí aparece. Y la expresión que dice, primero usted va a tener que identificar quiénes son los vectores directrices. Va a decir, este vector de acá es S sub 1 y este vector de acá es S sub 2. Son los vectores directrices de la recta, porque una recta, vectorialmente hablando, va a tener un vector S como vector directriz. Bueno, ¿qué significa esto? Que usted tiene dos vectores directrices y dice, vectores directrices son S sub 1 para la primera recta, 1, raíz de 3, y S sub 2 para la segunda recta, menos raíz de 3, 1. ¿Ok? La fórmula que existe para encontrar en dos rectas el ángulo, yo tengo la recta L1 y la recta L2, ¿verdad? Quiero hallar este ángulo de L1 a L2. Ahí le estoy llamando ángulo teta. Pues el ángulo teta entre dos vectores dice teta va a ser igual a arco coseno. Arco coseno es coseno a la menos 1, ¿verdad? B. En el numerador van a aparecer el producto del primer vector por segundo vector, pero en forma vectorial no, sino que en forma escalar. Producto escalar, esto significa producto escalar de dos vectores, dividido entre sus módulos. Para hallar el módulo, para representar un módulo, siempre se colocan dos líneas verticales y adentro vector S1 por módulos de S sub 2. Esto sería módulos de vectores. Vamos a multiplicar los módulos de vectores. Pues bien, comienzo por escribir el resultado que ya tenemos ahí y dice teta es igual al arco coseno de. Yo puedo hallar el producto de 1, raíz de 3, primer vector, por menos raíz de 3, 1. Y abajo lo voy a encontrar aparte el módulo de cada vector. Este. Pero si no, módulo ¿qué es? Es la raíz cuadrada. ¿De quién? De la suma de cuadrados de sus componentes. O sea, un módulo, si yo tengo un vector A, B, o B sub X, B sub Y, así, un vector V, su módulo es la raíz de B sub X cuadrado con B sub Y cuadrado. Ese es el módulo. Entonces, 1 al cuadrado más la raíz de 3 al cuadrado y el otro por menos raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso nos va a dar igual a. Acá, cuando se multiplican vectores, solo se multiplican uno a uno sus componentes. Vengo yo y multiplico acá 1 por menos raíz de 3 más raíz de 3 por 1. Y acá
1 al cuadrado, ¿cuánto da? Da 1. Raíz de 3 al cuadrado, ¿cuánto da? Da 3. ¿Qué tendría? 1 más raíz más 3. Esa sería 1 más 3, 4. Quedaría raíz de 4 por raíz de 4. Bueno, total que θ, ¿qué sería? Sería el arco cuyo coseno es 1 menos raíz de 3, da menos raíz de 3. Aquí me falta algo, me parece que falta así. Aquí es menos 1, mire. Menos 1. Aquí es menos 1. Aquí es menos 1. Y aquí es menos 1. Aquí no hay problema porque menos 1 al cuadrado da lo mismo. Y aquí es menos 1. Entonces va a quedar menos raíz de 3 menos raíz de 3, le va a quedar menos 2 raíz de 3. Sobre raíz de 4, que es 2, por raíz de 4, que es 2, nos va a dar 4. Se toma. Entonces, menos 2 y 4 se pueden simplificar, quedaría menos 1 sobre 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted con su calculadora? Arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2. Eso es lo que vamos a hacer. Shift coseno, le vamos a colocar shift coseno de menos arriba la raíz cuadrada de 3, todo dividido entre 2. Y eso me le va a dar 150 grados. Esto es lo que va a dar, 150 grados. Ese es el ángulo obtuso, 150 grados. Ya tiene 150 grados, que es el ángulo obtuso. Ángulo obtuso. 1 menos θ. 180 menos θ. 180 menos 150 le va a dar 30 grados, que es el ángulo agudo. Entonces, estas dos rectas, una L1 y otra L2, tienen este ángulo obtuso de 150 grados, pero también tienen un ángulo agudo de 30. Y ahí tienen la solución del modelo. $150 es lo que aparece en el material como 5 pi sextos y 30 grados es lo que aparece como pi sexto. Okay. Tomamos fotos también para, por si escapa algún detallito ahí, y lo mandamos en este momento. Bueno, por supuesto, cuando dos rectas son perpendiculares, el ángulo que van a encontrar entre ellas es de 90 grados. Y las dos pendientes que van a ver, una es un múltiplo de la otra. Perdón, una es el inverso multiplicativo de la otra con signo contrario. ¿Verdad? Ingeniero, tengo una Dígame. duda, pero es acerca sobre las paralelas y las coincidentes. Ajá. No sé, o sea, no entendí muy bien si era el mismo proceso como para identificarlas. O sea, era dividir las ecuaciones una con una, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo voy a saber? Por ejemplo, yo no sé si entendí que era como el mismo proceso. Entonces, ¿cómo se identifica? Y que la cuestión es bien, llamemos
un proceso que usted va a seguir. Usted va a tener dos ecuaciones. En el día de hoy se ha explicado que si yo tengo dos ecuaciones, puede hacer que estas dos ecuaciones sean coincidentes o paralelas. Se lo muestro con un ejemplo. Voy a borrar. Y lo voy a hacer así. Voy a marcar una recta que es 3x. Voy a colocar menos 4y menos 12 igual 0. Yo les digo, mire, esa recta, ¿qué pendiente tiene? Bueno, esta recta, dibujémosla rápidamente. Una gráfica de este tipo dibujada rápidamente es, yo podría tomar un valor de x, encontrar y, despejar y, varias formas, pero esto, si usted lo lleva, fíjense, esta ecuación a la forma paramétrica, todo entre 12, ¿qué va a tener? Tercera de 3 y tercera de 12 es 4, le coloco signo más, tercera de menos 4 es 4 y tercera de 2, cuarta de 12, 12 entre 4, 3, y entre menos 3 igual 1. ¿Qué estoy haciendo acá? Primero el menos convirtiéndolo en más, sacando cuarta de 4 y cuarta de 12, 3, pero el menos que está acá lo traslado al divisor porque los numeradores tienen que ser positivos, y acá tercera arriba y tercera abajo tengo 1. Esta es la forma más rápida de dibujar una recta, hallar la abscisa y la ordenada en el origen. Quiere decir que usted tiene como abscisa 4 y como ordenada en el origen menos 3. Y por ahí trazo mi recta. Hacia arriba, hacia abajo, etc. Miren qué rápido dibujamos la recta. Tenemos la ecuación general, buscamos la forma simétrica, eso me da el punto de intersección con el eje X y con el eje Y. Obviamente alguien diría, bueno, acabo de encontrar qué pendiente tiene. Hallar la pendiente, si este vale A y este vale B, yo puedo hallar mi pendiente número 1, sería menos A sobre B, menos 3 sobre menos 4, la pendiente de esa recta es 3/4. Y efectivamente, ¿por qué es 3/4? Vamos a ver, 3/4 o menos B sobre A. Vamos a ver. BY más C igual 0, BY igual A sobre B, ¿verdad? 3/4, sí. Correcto. Vean acá. Si yo tuviera un triangulito por acá, yo diría, mire, este es un desplazamiento horizontal. ¿Cuántos espacios recorro? Recorre 4 espacios. Entonces, a partir de este punto, llegar hacia arriba, el desplazamiento es vertical, pero positivo, de 3 unidades. Yo divido delta Y sobre delta X, 3 entre 4, mire lo que tengo, 3/4. Esta es la pendiente de la recta, que en el fondo es el ángulo, la tangente de este ángulo θ que está por acá, pero que también está por acá, ¿verdad? Es el ángulo de inclinación de la recta L1, ¿verdad? Porque el ángulo de inclinación es el ángulo medido desde la parte positiva del eje X hacia la recta. Bueno, ahí tengo ya una explicación de varios conceptos que hemos visto. Bien, cómo construir la ecuación de una ecuación general, cómo dibujarla, cómo hallar pendiente. Ok. Si yo quisiera hallar de esa una recta número 1, busco recta coincidente, una recta coincidente a ella. Es una recta coincidente a ella. ¿Yo cómo la voy a obtener? Debe ser una recta sobre la misma recta L1. Una recta coincidente yo la obtengo
multiplicando por K L1. Entonces usted dice, yo duplico 3x 4y menos 12 igual 0, y le va a quedar 6x menos 8y menos 24 igual 0. Esta recta, número 2, es múltiplo de la primera. 2 veces puedo triplicar o puedo reducir a la mitad, o a la tercera parte, o a la cuarta parte, lo que sea. Lo importante es que la recta número 2, con respecto a la recta número 1, sea un múltiplo. Siendo esto, vean cómo queda la relación de coeficientes. A sub 2, 6. Sobre A sub 1, 3. 6 entre 3 me da 2. El doble, se está constante. Menos 8 entre menos 4 me da 2. Menos 24 entre menos 12 me da 2. Si eso se consigue, que la relación de los 3, A sub 2, A sub 1, A sub 1, A sub 2, B sub 2, C sub 2 dividido entre A sub 1, B sub 1, C sub 1, sean los 3 lo mismo, eso es porque las rectas son coincidentes. ¿Qué pasa si las rectas no son coincidentes, sino que son paralelas? Bueno, vean cómo vamos a hacer o construir una paralela a esa una. Pueden ser múltiples. Si yo de acá, de este punto, que es menos 3, atento, subo una unidad, llegaría a menos 2. Subo a otra unidad, llegaría a menos 1. Voy a subir una unidad. De menos 3 me desplazo hasta menos 2. Y entonces digo, bueno, voy a trazar una recta paralela. Para que sea recta paralela, debe tener la misma pendiente. Y la pendiente de esta, ¿qué es? 4 unidades en X y 3 en Y. Entonces yo me iría, si quiero, 4 unidades en X, me desplazo. 1, 2, 3, 4. Ahí llegaría, ¿verdad? Y de ahí 3 unidades en Y, hacia arriba. 1, 2, 3, por acá, por arriba. Pero al hacer eso, vean que yo trazaría esto y tendría la recta número 2. Bueno, o sea, este punto que ha surgido por allá arriba tiene 4 unidades. No, vamos a ver. Sí, 4 unidades hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, y acá 1, 2, 3. O sea que sería el punto, acá arriba, 4,1. Bueno, pero lo que quiero que observen es lo siguiente. Teniendo 4 y 3, va a garantizar que esa segunda recta, sus coeficientes en A y en B sean lo mismo. Lo que va a ser distinto es el intercepto con el eje Y. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Yo quiero hallar una paralela a L1 que se va a llamar L2 y que va a pasar por este punto, por el punto 0 en X menos 2 en Y. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Por acá borro y digo, voy a hallar una recta paralela. Vamos a hallar L sub 2 que pasa por un punto. Y el punto ahora va a ser este. Menos 2, 0, menos 2. 0 en X, menos 2 en Y. Y que es paralela a L1, cuya ecuación ya sabíamos que era 3X menos 4Y menos 12 igual 0. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer geométricamente hablando? Lo que tendríamos que hacer es primero en la solución hallar la pendiente de la recta 1, que ya lo había hallado, pero que lo vuelvo a hallar acá. Menos A sobre B, menos 3 sobre menos 4, esto daría pendiente 1 es 3 cuartos. Que ya lo sabíamos, ¿verdad? 3 cuartos, 3 vertical y 4 horizontal. Y ahora, ¿qué es lo que haríamos? Bueno, ahora lo que haríamos es, ya tenemos el punto y ya tenemos la pendiente. El punto por donde va a pasar L2, que es este, y la recta, o sea, lo que yo tengo es esto, ¿no? L1
tengo un punto de coordenada 0, menos 2. Ahora sucede que yo ando buscando esta que es L2, que es paralela a la primera. ¿Qué va a suceder? Que como son rectas paralelas, esta tiene una pendiente y esta tiene otra pendiente. Pero ¿cómo son entre sí estas dos pendientes y son paralelas? Pues van a ser ¿qué? Iguales, ¿verdad? Van a ser iguales. Entonces, decimos, como L sub 2 va a ser paralela a L sub 1, la pendiente número 2 es la misma pendiente número 1. Entonces, hallamos que la pendiente de esta segunda recta va a ser la pendiente de la primera, que es 3/4. Con esto que estoy garantizando que esta recta negra es la misma pendiente de la recta azul. Y ahora, ¿qué hago? Sustituir el punto 0, menos 2, que es x1, y1, y la pendiente número 2 es 3/4, ¿en dónde? En la ecuación punto pendiente, ¿verdad? Sustituye, ahora este sería y menos 2 igual a la pendiente, que es 3/4, por x menos x1, que vale 0. Va a quedar que y más 2 es 3/4, x menos 0 es x. Bueno, este 4 que ahora divido lo paso a multiplicar a la izquierda y que me quedaría 4y más 4 por 2, 8, igual 3x. Traslado las x a un mismo lado, menos 3x más 4y más 8 igual 0, y multiplico por menos 1 por una simple y sencilla razón de tener el x positivo. O sea, acá dice usted, por menos 1, triple de x menos cuádruplo de y menos 8 igual 0. Esta es la ecuación de esa recta que está en la X. Pero ahora quiero que observemos la ecuación 2 y la ecuación 1, que es lo que a continuación voy a escribir. Bien, copiar un momentito esta expresión. Me estoy extendiendo un poco en explicación porque sirve de repaso también para esto de temas de paralelas, coincidentes, perpendiculares, que ya voy a ver ahora una perpendicular a esta recta y que pasa por el mismo punto 0, menos 2, pero en vez de ser paralelo hoy va a ser perpendicular, o sea que estoy siempre viendo la temática, solo que con otros ejercicios aplicados, ¿verdad? Ok. ¿Puedo seguir o le tomo fotos si es que no han terminado? Ok, vamos ahora a tener y comparar la recta L1, que ya la teníamos acá, con la recta L2, que aquí la tenemos. 3x menos 4y menos 8 igual 0. Para volver a la temática que ya estábamos, fíjense. Esta es la recta paralela. Aquí tenía la recta número 1. Las pendientes de ambas eran las mismas, ¿verdad? Entonces, si retomamos eso, usted ya tiene L1, 3x menos 4y menos 12 igual 0. Por acá tenía el punto P de coordenada 0, menos 2 y acaba de encontrar la recta L2. Aquí la voy a colocar con rojo y punteadita para que la veamos. Encontramos L sub 2 de coordenadas o de expresión 3x menos 4y menos 8 igual 0. Bueno, y allá dejo el gráfico todavía, ¿verdad? Estas rectas ya no son coincidentes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo divido 3 entre 3 menos 4 entre 4, que son los dos primeros, me dan iguales los cocientes. Pero al dividir menos 12 entre menos 8, ya no es el mismo 1 que obtengo de dividir 3 entre 3 menos 4 entre 4. Acá menos 12 entre menos 8 no da 1. ¿Esto a qué nos llevaría? Pues nos llevaría a que las rectas
solo conservan el concepto de igualdad de las dos primeras expresiones en A y en B, y como consecuencia ya no son sobre la misma recta, porque la segunda recta, esta, no es múltiplo de la primera. Su punto de intersección ha variado. Claro, yo podría obtener de la recta número 1 el punto de intersección, ¿verdad? ¿Cómo llamamos el intercepto? Decíamos menos C sobre B. Quiere decir que B1 es esta que diríamos menos 12 entre 3 menos 12 sobre B sobre menos 4. Menos por menos da más, entre menos. Vamos a ver acá. Así era, ¿verdad? Menos C sobre B. O sea, aquí nos quedaría menos 3, que es este. En el otro, menos 8 sobre menos 4 da menos 2. Lo cual es conforme a lo que tenemos. Dos interceptos distintos. Bueno, esto los hace ya que la recta 1 y la recta 2 no pueden coincidir porque sus cortes con el eje vertical o sus ordenadas en el origen son distintos. De ahí termina. Por lo tanto, no son coincidentes. Ya ven la diferencia entre paralelismo y coincidencia. El paralelismo lo que mantiene igual es la pendiente y mantendría igual la coincidencia el intercepto. El paralelismo tiene igual la pendiente, pero los interceptos son distintos porque se cortan en distintos puntos, nunca en un mismo punto, porque mantienen esa misma distancia entre los puntos. Bueno, ok. Yo podría hallar la distancia de este punto hacia la recta, como ya sabíamos la fórmula, ¿verdad? Es más, ya lo vamos a hacer. Bueno, ahora pretendo dos cosas en el siguiente modelo. Mostrar cómo hallar de esa misma recta y este punto que acabo de encontrar, que es el punto 0 menos 2, en vez de una recta paralela, hoy voy a trazar una recta perpendicular. ¿Ya? Ese va a ser el otro ejercicio, así que lo vamos a armar. Vamos a hallar L2, que pasa por ese punto y que es no paralela, sino que es perpendicular, que van a colocar perpendicular a la misma recta. A L1, o sea, ya no va a ser recta paralela, sino que hoy vamos a tener recta perpendicular. Por lo tanto, esta ρ desaparece. Desaparece el punto no, porque es el mismo. Los interceptos de la primera recta es la misma. Y esto va a desaparecer, porque ya no voy a tener paralelismo. Lo que vamos a tener perpendicularidad. Ok. Tengo este punto y tengo esta recta. Hoy lo que andamos buscando es una recta que pasando por ese punto sea perpendicular. Es decir, esto. Va a pasar por ese punto, pero además va a ser una recta intersecante. Vean, intersecante. La recta número 2 que andaremos buscando va a ser una recta que corta, que intersecta o que intercepta con P, intersecta con C de intersección o intercepta con P de intercepto. Bueno, claro está, yo la pendiente de la primera recta ya la había hallado. La pendiente de la primera recta, si no lo había hallado, pues la hallo de nuevo, ¿verdad? Menos A sobre B, menos A3 sobre B, que vale menos 4, nos daba que la pendiente número 1 era 3/4, lo cual ya lo sabía. La pendiente es 3/4. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa ahora es que ya no tenemos paralelismo, sino que tenemos perpendicularidad. Y decimos, como L2
es perpendicular, así como una T invertida se coloca, es perpendicular a L1, esto implica que el producto de sus pendientes es menos 1. Ya no son pendientes iguales, el producto es menos 1, por lo que es lo mismo. La pendiente número 2 es el recíproco con signo contrario de la pendiente 1. Si yo despejo de acá M2, M1 pasa a operar, a dividir y quedaría menos 1 sobre M1. Menos 1 sobre 3/4. Nos quedaría que la pendiente de la recta esa que está en rojo va a ser menos 4 tercios. Menos 1 sobre 3/4 le va a dar menos 4 tercios. Multiplique pendiente 1 por pendiente 2 y eso le va a dar menos 1. Entonces, como ya tienen la pendiente número 2 y saben que pasaba por un punto, pues es bien fácil decir, ok, ahora va a sustituir el punto 0, menos 2, x1, y1, y la pendiente número 2 que acaba de obtener de menos 4 tercios, ¿en dónde? En la ecuación punto pendiente. Es esta. Les decía que esta es la ecuación de combate, entonces quedaría y menos menos 2 igual a la pendiente m, que hoy vale menos 4 tercios, de x menos 0, quedaría que y más 2 es menos 4 tercios de x, ¿verdad? Este 3 que divide pasa a la izquierda a multiplicar, quedaría 3y más 6 igual menos 4x. Y la ecuación general va a quedar 4x, porque el menos 4x pasa a sumar, más 3y más 6 igual 0. Esta es la recta número 2, que es la recta perpendicular a la recta número 1. Esta es la recta perpendicular. Y claro, si yo comparara esta ecuación con esta y comienzo a dividir 4 entre 3, 4 tercios, 3 entre menos 4, menos 3/4, y ahí nos da distinto. Por lo tanto, no son ni paralelas ni coincidentes, son intersecantes. Y si yo quisiera hallar qué tipo de intersecante es, pues yo encontraría M1, M2, aplico tangente de alfa y va a suceder que en ese momento, cuando digo 1, M2 menos M1, no hay problema. Sobre 1 más el producto de las pendientes. Pero ¿cuánto vale el producto de las pendientes? Vale menos 1. Quiere decir que en el divisor yo tendría 1 menos 1. Eso es 0. Una cantidad numérica arriba entre 0 me va a dar infinito. ¿Y cuál es el ángulo cuya tangente sea infinita? Pues es el ángulo de 90 grados, que sería la realidad de estas dos rectas, que es cortarse en ángulo recto o ángulo de 90 grados. Bueno, de nuevo, foto para que si acaso alguien se atrasó, lo consulte después. Bien, con eso cerramos la explicación de esto de las rectas. Hay al final del material ahí bastantes ejercicios que se podrán trabajar, tienen sus propias respuestas, yo les invitaría a que lo viesen. Bien, sigo con la presentación. Regreso al materialito de recta solo para completar, ¿verdad? Ya la explicación, ¿verdad?
Bueno, muy bien. Bien, con eso que he mencionado, sí que nos extendimos un poco, pero creo que vale la pena porque son temas que a veces son sencillos, pero de repente si no se explican bien, se complican. Bueno, esto era relativo a, surgió la pregunta de cómo se hallaba el ángulo entre dos rectas, pero aplicando criterio de que se conocían las ecuaciones vectoriales, ¿verdad? Ecuaciones vectoriales, porque si se conocen las ecuaciones generales, pues es más fácil hallarlo por tangente de alfa igual m2 menos m1 entre 1 más m2 por m1, que es lo que decíamos. Aquí es porque teníamos estas dos rectas expresadas en forma vectorial. Y ahí vienen, decía, algunos ejercicios, ¿verdad? Hay la ecuación general de la recta que contiene a un punto y que es paralela a este vector. Si es paralela al vector, este es el vector directriz. O hay en la ecuación de la recta que contiene al punto y es paralela al otro vector, es lo mismo, etcétera. Siempre que se habla de paralelismo es porque es el vector direccional el mismo, ¿verdad? Luego, aquí ya hay otras de aplicaciones, ¿verdad? Dice, hallar la ecuación de la recta cuya pendiente menos 3/4 y que forma con los ejes coordenados en el primer cuadrante un triángulo de área 24 unidades cuadradas. Quiere decir que si en el primer cuadrante ustedes dibujan X y Y trazan un triángulo rectángulo en ese primer cuadrante. Y de ese triángulo rectángulo ustedes van a poder identificar que la pendiente siendo menos 3 y luego 4, ustedes tendrían que venir 3 unidades hacia abajo y 4 a la derecha. Con eso quedaría que la pendiente de la recta es decreciente, corresponde a una recta decreciente. Menos 3 hacia abajo y 4 a la derecha, ¿qué significaría? Que va a cortar allá arriba al eje Y en 3, bajan 3 unidades, y luego a la derecha 4, y en 4 al eje X. Quiere decir que la ordenada en el origen B vale 3 y la abscisa en el origen vale 4. Con esos dos puntos, 4, 0 y 0, 3, pueden hallar pendiente, pueden hallar, bueno, ya la tenían la pendiente, y tienen un punto, sustituyen uno de esos dos puntos en ecuación punto pendiente con la pendiente misma y hallan la ecuación. Y ahí van a ir trabajando con esos modelos, ¿verdad? Ok, pasamos ahora a ver brevemente la introducción a las secciones cónicas. Voy a hacerles dos presentaciones acá. Vamos a ver. Acá. Bueno, hemos visto la línea recta. Hoy vamos a ver otras figuras que no son líneas rectas, que son las funciones cuadráticas. Dentro de estas funciones cuadráticas, la circunferencia, que es la primera, luego la parábola, la elipse y la hipérbola forman lo que se conoce como sección cónica. Vamos a hacer esta presentación de lo que son las secciones cónicas. Bueno, iniciamos ahora el concepto de el conocimiento de ciertas figuras curvilíneas que corresponden a un concepto geométrico analítico llamado sección cónica. ¿Y de dónde vienen estas secciones cónicas? Bueno, vienen de un cierto concepto
y es tener un cono, este es un cono circular recto de doble hoja. O sea, aquí hay un punto de coincidencia, hay un cono hacia arriba y un cono hacia abajo. Eso en geometría tridimensional, porque estos son figuras tridimensionales, inicialmente se le llama cono circular recto de doble hoja, una arriba y otra abajo. Pues las secciones cónicas son curvas o, en su defecto, lugares geométricos generados al interceptar un plano con un cono circular recto. En el cono, esta línea, esta que viene para acá abajo y esta otra que viene para acá abajo, son llamadas generatrices del cono. Son las generatrices del cono. Son las llamadas generatrices del cono. Vamos a separar un poquitín esto acá, porque me monta con la otra parte. Entonces, estas dos líneas que están acá y ustedes ven son las llamadas generatrices del cono. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a usar un plano de corte. Haga de cuenta y caso que ese plano de corte es una hoja de papel. O que es una cuchilla metálica y el cono circular recto es de mantequilla. Pues nosotros con esa cuchilla metálica vamos a hacer cortes distintos a ese cono circular recto de doble hoja. Comenzamos con un corte de tal manera que esa cuchilla o ese plano sea paralelo a las bases del cono, sea paralelo a la base superior y a la base inferior. ¿Qué es lo que pasa cuando eso sucede? Yo vengo y trazo mi cuchilla paralela a la base inferior y como consecuencia a la base superior, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que yo voy a ver ahí, después de haber hecho el corte, es esta figura. ¿me? Y esa, si usted lo ve de la parte superior, va a ver que se trata de una circunferencia. Entonces, si el plano este es horizontal y es paralelo a la base del cono, se forma una circunferencia. El plano este es paralelo a la base del cono. Formamos la circunferencia. Pero, ¿qué pasaría si le damos cierta inclinación a este plano? Y decimos que vamos a hacer un trazo de tal manera que el plano sea paralela a la generatriz. Paralelo a la generatriz. Y si es paralelo a la generatriz, ¿qué es lo que va a suceder? Vengo yo y trazo ese corte, pum. Esta es la generatriz y este es el plano. Hago el corte paralelo. Después de que hago ese trozo, vean que lo que se va a formar es esta figura. ¿eh? Y esa figura es una parábola. Entonces, si yo intercepto el cono circular recto con un plano paralelo a la generatriz, formo la parábola. Si vengo y ese plano ya no es paralelo a la generatriz, sino que es un corte oblicuo, no paralelo a la base ni paralelo a la generatriz, sino que hago este corte oblicuo, vean que la figura que se me va a formar ya no va a ser una circunferencia, va a ser una figura elíptica, una elipse. Y en el momento que este plano sea perpendicular a la base, va a cortar a la base de arriba y a la base de abajo. Y eso me va a dar, si el plano es perpendicular a la base superior y a la base inferior, esto nos va a llevar a tener una hipérbola, o sea, nos va a dar una rama superior y una rama inferior. Marta. Ok. Marta. Entonces tendríamos
hipérbola con dos ramas, en este caso una hipérbola vertical, que también hay hipérbolas horizontales. Entonces, en la hipérbola son dos ramas que tienen, sí, como que fueran dos parábolas, ¿verdad? En el fondo no lo son, pero son parecidas, ¿verdad? Entonces, la intersección del cono con un plano vertical nos genera la hipérbola. Pues esas cuatro figuras geométricas, esas cuatro figuras son las secciones cónicas. Y su análisis parte de que son ecuaciones cuadráticas, y una ecuación cuadrática completa o de segundo grado debería de ser función que dependiendo de x y y va a ser ax cuadrado más bxy más cy cuadrado más dx más ey más f igual 0. O sea, completita la ecuación debería tener 6 términos con dos variables, siendo a, b, c, d, e, f constantes arbitrarias, no todas iguales a 0. Algunas de estas pueden ser 0. Pues el conjunto de estos pares ordenados x y y del plano que satisfacen ecuaciones de este tipo es lo que vamos a llamar una sección cónica. De esta ecuación de segundo grado se van a ir obteniendo las ecuaciones particulares de cada figura. Y entonces lo primero que vamos a hacer es, esta es la ecuación general. Si B, o sea, el coeficiente de x por y es 0, desaparece, ¿verdad? Si esto desaparece y el coeficiente de y cuadrado, que aquí es c, lo hacemos igual a a para que tengan tanto x cuadrado como y cuadrado el mismo coeficiente, vamos a tener ax cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual 0, pero estoy diciendo que a y c van a ser iguales. En el momento en que una ecuación cuadrática tenga ambos coeficientes x cuadrado y y cuadrado iguales, en ese momento usted está en presencia de una ecuación de este tipo, porque si a y c son iguales, va a tener x cuadrado más y cuadrado, el mismo número, pero al final, si yo divido todo entre ese mismo número, voy a tener x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual 0. Y esta ecuacióncita es la ecuación de una circunferencia, es la ecuación general de una circunferencia. ¿Cómo vamos a identificar que se trata de una circunferencia? Vamos a identificar que se trata de una circunferencia en el momento que el coeficiente de x cuadrado y y cuadrado sean iguales. Por ejemplo, yo tengo acá 3x cuadrado más 3y cuadrado más 5x menos 8y más 10 igual 0. 3x cuadrado más 3y cuadrado. Eso me da que la figura es una circunferencia. Cuando sean distintos, siempre positivos, pero distintos, se va a tratar de una elipse. Yo aquí tengo 3x cuadrado más 4y cuadrado, o tengo 8x cuadrado más 7y cuadrado, coeficientes distintos, se va a tratar de una elipse. Y si tengo coeficientes o iguales o distintos, pero de signo positivo uno y negativo otro, se va a tratar de una hipérbola. Vean que va a ser sencillo. Identificar una circunferencia va a ser sus coeficientes en x cuadrado y y cuadrado iguales. Si uno es positivo y otro es negativo, esa va a ser una hipérbola. Si uno es positivo y otro es positivo, pero son distintos, esa es una elipse. Ah, pero me queda la parábola. En la parábola, ¿qué va a suceder? Solo voy a tener un x cuadrado y un y cuadrado, pero no los dos a la vez. O sea, yo podría tener x cuadrado más dx más y más f igual 0, o podría tener y cuadrado más dx más y más f igual 0, y esa que solo tiene una variable al cuadrado es la parábola. Pues bien, ahí tenemos ya todo lo que vamos a estudiar en esta semana que viene y hoy que comenzamos también. Y la primera de ellas es la circunferencia. Tiene una definición como lugar geométrico. ¿Qué es la circunferencia? Pues es este recorrido, ¿verdad? Esta es la circunferencia, la que estoy viendo ahí. Recorrido externo, esa es la circunferencia. Porque círculo es el área interior. Circunferencia es la figura curvilínea. Y esa figura curvilínea, ¿qué son? Son puntos, ¿verdad? Puntos XY. Tal que la distancia de cualquiera de esos puntos hacia un punto central fijo, que se llama centro de coordenadas HK, es una constante y se llama radio.
Aquí tengo de punto P al centro radio. Si yo tuviera otro punto acá, a la izquierda, trazo esa línea hacia el centro, pues sería el mismo radio. Si tengo otro punto por aquí abajo y trazo hacia el centro la distancia del radio, si el punto B, en vez de estar acá, estuviera a la derecha acá, pues ese es el radio. Entonces, el concepto de circunferencia es esto. ¿Qué es la circunferencia? Pues es un lugar geométrico o un conjunto de puntos que están a la misma distancia que es el radio de otro punto dado que se llama centro. O sea, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, de todos los que estoy aquí señalando, tal que se ubican equidistantemente de otro punto llamado centro. Y esa distancia fija es el radio. La distancia es constante y es el radio. Pues bien, vamos a definir y a establecer la ecuación de la circunferencia. Primero, tomamos un punto cualquiera de la circunferencia, le llamamos XY, y C es el centro. Trazamos acá entre ellos dos el radio, que es la distancia, ¿verdad? Pero al momento también yo puedo trazar, si el centro es HK, vean, H en X, K en Y. Si el punto es XY, XY. Si yo dibujo este triángulo rectángulo con ángulo recto en B, vería que mi cateto adyacente o mi cateto horizontal lo obtengo restando X, que es esta distancia que está más separada del origen que H. Esta distancia llamaría X menos H. Y esta otra distancia vertical sería Y menos K. Tendría Y menos K y X menos H. Y como sabemos que en los triángulos rectángulos se cumple el teorema de Pitágoras, que podríamos decir que la hipotenusa al cuadrado, R cuadrado, es delta Y cuadrado más delta X cuadrado. O sea, R cuadrado, BCP. De CP es R cuadrado. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de cuadrados de los dos catetos, que son BC más BP. Entonces, el punto XY, el centro HQ, al usar Pitágoras, ¿qué nos quedaría? Hallamos la distancia de B a C. De B a C o de C a B. Que sería X menos H al cuadrado, ¿eh? Más Y menos K al cuadrado igual R cuadrado. Y esa ecuacióncita que ahí aparece, esta. Así de sencilla. X menos H cuadrado más Y menos K al cuadrado igual R cuadrado, se llama ecuación ordinaria de la circunferencia. Así de sencilla. ¿Qué pasaría si el centro HK de la circunferencia fuera 0, 0? Lo único que quedaría es que X menos 0 es X, quedaría X cuadrado más Y cuadrado igual R cuadrado y sería una circunferencia cuyo centro, este puntito de acá, estaría en el origen de coordenadas, ¿verdad? Si el centro es 0, 0, es circunferencia centrada. Si el centro no es 0, 0, es circunferencia descentrada o de HK como coordenadas respectivas. Bueno, aquí muestro lo siguiente. Esta es la ecuación ordinaria, ¿verdad? De radio R y de centro HK. Si el centro es 0, 0, circunferencia centrada, H y K valen 0, en esta ecuacióncita queda así más sencilla todavía la ecuación. Pues bien, si en un momento dado yo parto, ¿recuerdan? De la ecuación general de la circunferencia, ¿cómo vamos a hallar la ecuación general? Pues va a tener esta forma, X cuadrado. A partir de la ecuación general, vamos a tener una ecuación general de circunferencia, ecuación general de segundo grado, ¿verdad? Vamos a tener la ecuación de la circunferencia de la forma X cuadrado más Y cuadrado más DX más EY más F igual 0. Si esta ecuación que es general yo por completación de cuadrado la tratara de llevar a la ecuación ordinaria, tendría que agrupar las X primero, ¿verdad? Este binomio lo convierto en trinomio sacando la mitad del coeficiente de X D sobre 2 elevado al cuadrado y lo agrego. D medios cuadrado, D sobre 2 cuadrado es D cuadrado sobre 4. Acá E medio al cuadrado es E cuadrado sobre 4 y estos dos términos que he agregado, D cuadrado sobre 4 y E cuadrado sobre 4, han roto la igualdad que aquí tengo. Por lo tanto, si lo estoy agregando a la izquierda, para balancear la ecuación también lo agrego a la derecha. Y ahora aquí ya este trinomio y este otro los puedo factorizar
hallo la raíz de x cuadrado, hallo la raíz de d cuadrado sobre 4 y me queda x más d medios al cuadrado más y más e medios al cuadrado igual a toda esta expresión que la he sumado. Pues bien, esta expresión que tengo acá, si yo la comparo con esta primera, vean, esta, con esta que me va a indicar que menos h es igual a d medios, que menos k es igual a menos e medios y que el radio cuadrado es toda esta expresión. Y es lo que aquí está. ¿Ven? H es menos d medios acá. Si menos h es d medios, h entonces sería menos d medios. Si k o menos k era igual a e medios, k sería menos e medios. Y si toda la expresión r cuadrado era d cuadrado más e cuadrado menos 4f sobre 4, de ahí yo puedo encontrar que una ecuación general va a tener como coordenadas h, k los valores de d y de, que son los coeficientes de x y y, le cambio de signo a d, le cambio de signo a e y lo saco mitad, y ese me va a dar hk. Y si quiero el radio, pues haría la raíz cuadrada de d cuadrado más e cuadrado menos 4f entre 4, y esto me dará el radio. ¿Qué va a pasar cuando esta expresión r cuadrado, que es esto, sea negativo? Como el radio es un concepto positivo, no puedo tener radios negativos. R cuadrado no puede ser negativo, entonces no va a haber lugar geométrico. Se dice que la circunferencia es imaginaria, porque tu radio cuadrado es negativo. Y si yo sacara raíz cuadrada a un negativo, me daría no definido, ¿verdad? Si R cuadrado es 0, si el radio es 0, ¿qué se trata? No hay circunferencia, se trata de un punto. Solo en los casos que esta expresión sea mayor que 0, el lugar geométrico es circunferencia. Bien, y termino con este par de ejemplos. Vamos a hallar la ecuación ordinaria y general de una circunferencia de radio 5 y centro menos 3, 4. R vale 5. Y H, que son las coordenadas del centro, vale menos 3, 4. Entonces, vean acá, yo podría dibujar el centro de la circunferencia y me traslado a menos 3, 4. Aquí tengo 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y subo 4 unidades y tengo el centro. Aquí está el centro. Y a partir de ahí sé que del centro hacia cualquier punto de su contorno tengo 5 unidades de radio. Pues bien, solo necesito identificar que H vale menos 3 y que K vale 4 y que R vale 5 para sustituir en ecuación ordinaria. Y diría X menos H. Pero como H era menos 3, menos da más. X más 3 al cuadrado. Más Y menos K. K vale 4. Y menos 4 al cuadrado igual 5 al cuadrado. Esa expresioncito, X más 3 cuadrado, X más 3 al cuadrado, más Y menos 4 al cuadrado, igual a 25 o igual a 5 al cuadrado, es nuestra ecuación ordinaria. Si esta expresión yo desarrollo los binomios, ¿qué me quedaría? Me quedaría x cuadrado más 6x más 9, primero, más y cuadrado menos 8y más 16 igual 25. Ordeno, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado más 6x, que era el 6x del binomio, menos 8y, que era el segundo término del binomio, y como aquí me quedó cuadrado de 3, 9, cuadrado de 4, 16, ¿cuánto da 9 más 16? Da 25. Con este otro 25 que va a pasar de la derecha a la izquierda, se cancela y queda término independiente 0, o sea, x cuadrado más y cuadrado más 6x menos 8y sin término independiente a la izquierda igual a 0. Y esta es la ecuación de esa circunferencia. Y termino con el proceso contrario, que sería tener la ecuación general y me dicen hay el centro y el radio. Hay dos maneras de hacerlo. Acá está una manera que es construir un trinomio cuadrado perfecto y la otra manera sería la más sencilla. ¿Cuánto vale? Aquí es 4, aquí es 4x, ¿verdad? Está un poco... Vamos a aquí. Porque se puede creer que el coeficiente de x cuadrado y y cuadrado son distintos. Y no, tienen que ser iguales. Porque justamente ese es el principio. Aquí lo voy a sacar un poco a la derecha. ¿Verdad? Y está 4x cuadrado, dice, ¿verdad?
Vamos a mover un poquitín a la derecha, ¿eh? Como que se montó. Se montó, ¿verdad? Ahí está ya, ahora sí. Bueno, entonces regreso a la presentación y ya terminando casi. Vean, coeficiente de x cuadrado, 4, 4. Lo primerito que yo podría hacer es dividir todo entre 4. Entonces me va a quedar 4x cuadrado más 4y cuadrado entre 4. Solo me va a quedar una vez x cuadrado y otra vez y cuadrado. Menos 12x entre 4 menos 3x. Aquí está, x cuadrado menos 3x. Y 20x entre 4 me da 5. Me va a quedar y cuadrado más 5y. Y el 25, que lo voy a dividir entre 4, lo paso a la derecha. Tendría x cuadrado menos 3x y y cuadrado más 5y. Ese binomio y este yo los puedo completar. Y si me... Bueno, lo vamos a hacer la otra semana, pero aquí está. Se completa cuadrado y llegamos a una ecuación como esta. Y esta ecuacióncita es la ecuación de la circunferencia cuyo centro es 3 medios menos 5 medios. 3 medios menos 5 medios sería 1.5 con menos 2.5. Ahí tendría el centro. Y de ahí el radio sería la raíz de 59 cuartos, lo que dé, sería la expresión para dibujar. Y así como eso, pues hay otros ejercicios aquí adelante que es similar, ¿verdad? Se completan cuadrados o se simplifican y ya, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a dejar hasta acá para que ustedes vayan a su otra clase y no quiero atrasarlos más, lo leen, se lo voy a enviar dentro de un rato y ya seguimos la otra semana con algunos ejercicios de circunferencia inicial, luego parábola, elipse y hipérbola. Bien. Les envío, bueno, aquí tiene todavía Julia María Castillo, se está presentando a saludarnos. ¿Nos va a saludar, Julia? Bienvenida, Julia Castillo. Saludarnos viene, que ya nos estamos retirando. Va su asistencia. Vale. Bien, voy con... No, ingeniero. Ah, se salió un ratito, vaya, perfecto. Adriana Michelle Meléndez. A quien mencione se puede ir ya saliendo, ¿verdad? No hay problema. Gracias, ingeniero. Bueno, encantado, hasta luego. Alejandra Michelle Hernández. Alejandro José Rivas. Alessandra Fabiola Amador. Alessandro Díaz Iraeta. Alfredo Samael Guevara. Alfredo Samael, ¿es del grupo 2? Sí. Amelia González, muy bien, encantado de saludarle, Alfredo. Amelia González. Fátima, Amelia, muy bien. Andrea Lisbeth ¿qué es? Andrea Lisbeth Mena, ¿verdad? Sí, el que ya le pasé asistencia puede ya incorporarse a su otra clase. Daniela Rivas. Daniela Ivone, ¿verdad? Ok. Edgardo Iraeta. Iraeta es grupo 2. Vamos a ver, Edgardo Iraeta. No, es que es Bautista, ¿verdad? Siempre contigo tengo. Ok, sigo. Gabriela Beatriz Cortés. Bienvenida y nos vemos en la próxima. Ivania Stephanie Escobar. Jenny Santos. José Eduardo Mendoza. Presente, ingeniero. Bueno, feliz día, se cuidan. José Eduardo. Josué Gerardo Pérez.
Adiós, ingeniero. Feliz día. Bueno, igualmente, bendiciones. Gracias, igual. ¿Qué es Julia Mariana Castillo? Andaba, se había salido un rato, Julia. Julia, ¿no me oye? Preguntaba, ¿se había salido? No. Cristian Montoya. María Fernanda Rodríguez. María Fernanda Rodríguez. Otra, sí, que se me cerró la página. Bueno, muy bien. Perfecto, no hay problema. Yo le estaba diciendo ahí que solo a saludarnos había venido. Feliz día. María Fernanda ya estuvo. María Lourdes Portillo. María Fernanda era Rodríguez, ¿verdad? Sí. María Lourdes, sí. Mauricio Llanes Flores. Mónica Inglés. Sandra Guadalupe Pineda. Tatiana Margarita Hernández. Tatiana Hernández. No sé si se me quedó alguien. Vamos a ver. Alessandro Díaz ya está. Bueno, no se hicieron presentes. David Barrera. Yasmín Chamul, que ya viene en la tarde, me parece. Nayeli Escobar, que también a veces llega en la tarde. Kevin Flores, que no está. Ludwig Leighton, que viene en la tarde. Magaña Roberto no apareció. Manuel Enrique, que no está viniendo. Tampoco viene Gloria Pérez, que ya no están. Y tampoco Reyes López. Bueno, entonces hay alguien más del grupo 2, solo uno más del grupo 2. Bueno, entonces, un gusto, nos veremos en la próxima semana. Les envío el material en unos momentos, en la tarde, después que haya pasado la clase del grupo número 2. ¿Verdad? Así que en este momento... Feliz día, ingeniero. Igualmente, bendiciones, hasta la próxima. Detengo grabación y nos veremos.